Buenas noches. Nosotras vamos a hablar sobre la evolución de las escuelas criminológicas en la ciencia criminológica y en el ius puniano. Primero voy a iniciar hablando sobre la escuela clásica. La época de influencia de esta escuela fue a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sus representantes más prominentes son César Beccaria, Francesco Carrara, Pellegrino Rossi. Los aportes principales de la escuela clásica es que postuló la humanización de las sanciones, erradicando la tortura y limitando la potestad punitiva del Estado mediante el principio de legalidad. Definió la escuela clásica, definió al delito estrictamente como un ente jurídico y no como un fenómeno natural, es decir, lo definió como una infracción a la ley y cimentó la responsabilidad penal sobre el libre albedrío y la racionalidad humana. Las diferencias y las críticas que tiene la escuela clásica, una diferencia es que emplea un método abstracto deductivo, enfocándose exclusivamente en el delito normativo y no en el autor. Y la crítica que tiene la escuela clásica es que se le cuestiona por aislar al sujeto, presumiendo una libertad de decisión absoluta e ignorando por completo las condiciones biopsicosociales que impulsan la criminalidad dentro de la sociedad. A continuación, vamos a tratar la escuela positiva. Gracias. Doctor, yo voy a hablar sobre la escuela positiva, la misma que tuvo su influencia durante la segunda mitad del siglo XIX, especialmente desde 1876, año en el que el médico italiano Cesare Lombroso publicó su obra El hombre delincuente. Sus principales referentes o representantes fueron Enrico Ferrari y Rafael Garofalo. Esta escuela sostenía que el delito no es únicamente un producto de la libre voluntad de una persona, sino que más bien se podría explicar por factores biológicos, psicológicos y sociales. Lombroso también desarrolló una teoría del delincuente nato, afirmando que algunas personas presentaban como que características asociadas a tendencias criminales. Por su parte, Ferrari destacó la influencia de factores sociales y económicos, mientras que Garofalo estudió el delito desde una perspectiva jurídica y social. Entre sus principales aportes al derecho penal se encuentra la incorporación de un método científico para estudiar el crimen, es decir, el análisis de la personalidad del delincuente, la prevención del delito y la búsqueda de medidas de rehabilitación. Además, se introdujo también un concepto de peligrosidad criminal que permitió evaluar el riesgo de la reincidencia de una persona. En lo que respecta a la influencia, también podemos manifestar que a raíz de esto, de esta influencia de esta escuela positiva, se realizan lo que es estudios o informes psicológicos y sociales para comprender en sí la conducta del infractor. Muchas gracias. La Escuela de Chicago es una corriente criminológica y sociológica que surgió en la Universidad de Chicago a principios del siglo XX. Su principal aporte fue explicar la delincuencia a partir de los factores sociales y ambientales en lugar de atribuirla únicamente a características biológicas o psicológicas del individuo. Como principales representantes tenemos a Robert L. Parkett, a Ernest Burgess, a Clifford Shaw y a Henry Mackay. Sus principales características son: estudia la relación entre la ciudad y la delincuencia, considera que la criminalidad se concentra en las zonas urbanas con pobreza, movilidad residual y la desorganización social. Desarrolla la teoría de la desorganización social, según la cual la debilidad de las instituciones como la familia, escuela y la comunidad favorece a la delincuencia. Utiliza métodos empíricos como la observación de campo, entrevistas y análisis estadísticos. Entre sus aportes tenemos que introdujo el estudio científico de la delincuencia desde una perspectiva social, explicó la distribución geográfica del delito en las ciudades y sentó bases para las políticas de prevención delito enfocadas en la comunidad y el entorno social. Y también tiene algunas críticas. En este caso se considera que se da demasiada importancia al entorno social y puede minimizar la responsabilidad individual, y algunos autores sostienen que las conclusiones no siempre son aplicables para todas las sociedades y contextos culturales. Gracias.
Listo, doctor, buenos días. Mi nombre es Alejandro Loza y por esta parte voy a explicar qué es la escuela crítica. Bueno, la escuela crítica va a ser una corriente que surgió dentro de la década de los 70 para poder cuestionar la forma en cómo la criminología tradicional estudiaba el delito. En lugar de enfocarse en solo porque una persona comete el crimen, analiza cómo la sociedad, las desigualdades, el poder, el sistema de justicia influyen en la criminalidad y en quiénes son castigados. Bueno, en eso, por una explicación. Segundo, tenemos lo que son representantes de estos. Ian Taylor, Paul Walton, Jock Young y Alessandro Barata. Aparte de aportes que cuestiona frontalmente las bases socioeconómicas, indicando apartados judiciales, punitivos funcionalmente, como un instrumento estatal de dominación, pureza, opresión de clases, incluyendo, integrando análisis marxistas, feministas, para poder denunciar la selectividad del sistema penal con diferencias críticas, que son diferencias porque politiza estudios criminológicos, priorizando macroeconomías, críticas al capitalismo por encima de estudios eh, microsociológicos o clínicos, al igual que la crítica que fue tildado como una utópica, que puesto al proponer transformaciones absolutas al Estado, únicamente como salida y carece de propuestas pragmáticas inmediatas para poder gestionar delitos convencionales del día al día. Bueno, eso sería todo por mí. Aporte y a continuación le daré paso a mi compañera. Muchas gracias. Me corresponde referirme a la teoría de la anomia outsiders. Años de influencia. A finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, pensadores principales Emily Durkheim, Robert K. y Merton respecto a la anomia. Howard Baker y Edwin Lemert, outsiders. Aporte a la criminología. Respecto a la anomia, expuso que el crimen es producto de la frustración estructural cuando la sociedad exige metas de éxito, pero no provee los medios legales para alcanzarlas. Outsiders aportó la premisa de que la desviación es creada por la misma sociedad al aplicar reglas y etiquetar a los infractores, lo que genera una desviación secundaria al asumir la identidad criminal. Las diferencias y las críticas. Diferencia se centran en la reacción social y la falla sistémica, despatologizando al agresor. La crítica minimiza la responsabilidad individual, el libre albedrío del victimario, al traspasar casi toda la culpa del delito a la estructura social y al sistema de control. Como conclusión, finalmente, podemos concluir que han contribuido al desarrollo científico de la criminología las antes mencionadas escuelas, permitiendo comprender el delito desde múltiples perspectivas, tanto jurídicas, sociales, económicas, biológicas y culturales, de tal manera que cada una de ellas aportan elementos invaluables que integrados vigorizan el derecho penal moderno, encaminándolo a un sistema más humano, preventivo y justo, con miras a preservar la sociedad y la dignidad de las personas. Gracias.